Lo que voy a hacer ahora es básicamente analizar el juego Aviator para desmentir supuestas estrategias y obviamente no existe ningún bot, te lo aviso desde ya, pero vamos a ver cómo funciona el tema de los multiplicadores, cuándo conviene y cuándo no conviene apostar, porque el RTP, o sea, supuestamente la ganancia asegurada que tiene el juego a lo largo de millones de tiradas, no funciona como vos estás pensando, porque hay que ver algunas cuestiones matemáticas que te las voy a explicar de forma muy sencilla para que todo el mundo lo pueda entender, pero que no se parece realmente al resultado que vas a tener si estuvieras jugando en serio y con dinero posta. ¿Qué hice yo? Entré al juego y tomé los multiplicadores que me figuraban en la parte de arriba, que son el historial básicamente, ¿ok? Y lo puse en un programa, o mejor dicho, en una página web que programé. Y acá tengo los dos resultados, la primera vez que lo tomé y la segunda vez que lo tomé. La diferencia fue básicamente de una hora, ¿ok? Tomé todos los resultados apenas ingresé al juego, esperé una hora y tomé los resultados que tenía justamente en ese momento. Punto número 1, el juego no depende del casino, depende del proveedor. Así que da lo mismo donde lo jugás. Yo en la descripción te dejo algunos sitios que son los que yo utilizo y los podés ver. Pero más que nada por una cuestión de transparencia, confiabilidad, no como Melbet o OneXBet. Es una verga, es una estafa. Y OneWin, bueno, si sos de Argentina, olvídate porque tenés 14.000 problemas. Pero como es un juego tipo Crash y hay un montón de estos, siempre te dicen lo mismo. Hay una estrategia para ganar, tenés que hacer esto, esto y esto. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer, justamente guiándome de los resultados que obtuve, es ver cuándo se quema la cuenta, con qué tipo de multiplicador y más o menos qué tipo de cosas puedo llegar a hacer. Entonces, como te dije al principio, tengo la versión 1 y la versión número 2. En el primer caso podía ver el historial de 27 rondas anteriores a la que estaba justamente cursando en ese momento. Y me figuraba que el multiplicador máximo que había salido en ese periodo de tiempo era de 525x, un poquito más, ¿ok? Por lo general los números no son exactos. Entonces, tip número 1, no pongas números exactos porque te puede llegar a pasar que pusiste 75 y te salió 74,22. Y es bastante común que te salgan, por ejemplo, con decimales. Pero bueno, lo que hice en este caso fue tomar 4 cashouts distintos a diferentes multiplicadores. Si no entendés, te lo explico ahora muy sencillo. Lo que dije fue, automáticamente retira el dinero en 3x, en 5x, en 6x y en 100x. Entonces esto es bastante sencillo. Dije, si en las 27 rondas yo hubiera optado por retirarme siempre en el multiplicador número 3 o en el número 5, en el número 6, ¿cuáles hubieran sido los resultados? Y acá los tengo yo, ¿entendés? El punto número 1 yo tenía un balance de $100. Podés pasarlo a pesos, pesos chilenos, colombianos, no importa dónde estás viendo este video. Puse $100 como para que vos veas más o menos el valor final. En esta simulación lo que hice fue realizar 27 apuestas, poniendo que siempre me retiraba en el multiplicador número 3. Cosa que podés hacer si ingresas al juego, pones en automático, pones el valor de la apuesta que vos quieras y pones que siempre se va a retirar ahí. Después podés poner algunos filtros como por ejemplo hasta cierta cantidad de pérdida o hasta cierta cantidad de veces o rondas que vos querés dejar que esto siga funcionando. Y también podés hacer parciales, es decir, por ejemplo, pones un monto acá y la otra en otro monto. Entonces la apuesta se divide en dos. Pero para no complicarme la vida simplemente dejé con una. Esto se puede hacer con las que vos quieras. Entonces con esos $100 dije, bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Todas las veces voy a apostar únicamente $2. Y quiero ver si se me quema la cuenta, ¿ok? Es muy difícil que con $2 teniendo 100 de balance se me queme la cuenta, porque en realidad si fueran todas malas, estaría gastando $54. Pero después dije, bueno, lo voy a subir a 5. Pero primero vamos a ver el resultado con esto. Si yo hubiera hecho la misma apuesta todas las veces y hubiera retirado siempre el 3 en este momento, digamos, en estas 27 rondas, con un multiplicador por 3 hubiera ganado solamente $6. Con un multiplicador por 5 hubiera ganado $6 también. Porque de nuevo, vos tenés que ver la cantidad de veces que salió ese multiplicador. Entonces, en este, que es 1.16x, no hubiera conseguido nada en 3. En 1.20, etcétera, digamos, lo puedes ver. Recién en 4.36x, ¿ok? El siguiente me hubiera salido bien, mal, bien, 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 mal, bien, vamos. En fin. Pero bueno, si la apuesta yo lo hubiera hecho con $5, hubiera ganado $6 también. Y si lo hubiera hecho con $6, también hubiera ganado 6. ¿Por qué? Bueno, justamente porque debe haber 2 o 3 apuestas que me hubieran convenido en cuanto al monto final. Pero acá tengo que si yo hubiera hecho por 100x, de las 27 hubiera perdido 26 rondas, pero una hubiera sido la ganadora. Porque recordemos que el multiplicador llegó a por lo menos 520 y pico, ¿ok? Si reviso la cantidad de multiplicadores para que esté todo en orden, me voy a dar cuenta que no hay ninguna que supere 100, excepto, bueno, la máxima, que sería 525. Pero si la apuesta lo hubiera hecho siempre de $5, ahí la cosa cambia. Porque acá sí puedo quemar la cuenta. Porque, por ejemplo, $5 por 27 rondas me da un total de $135 y yo tenía 100 de balance. Eso quiere decir que tranquilamente me podría haber salido mal lo suficiente como para quemar la cuenta. Entonces lo vamos a ver. En este caso en particular no pasó eso.
sino que gané 15 dólares con, con el multiplicador por 5 y 15 dólares por el multiplicador por 6. Y si hubiera hecho con el multiplicador por 100x, hubiera ganado en total 365 dólares. De vuelta, acá podés ver la cantidad de rondas ganadas y la cantidad de rondas perdidas, ¿no? Y acá tenés un detalle mucho más simple para que no te confundas. Pero bueno, como sé que muchas personas lo van a ver justamente en un teléfono celular, acá tenés el número un poquito más grande como para que no tengas que andar buscando el lente de abuela para poder ver esto. Ahora, si yo lo hubiera hecho con 10 dólares, es decir, hubiera utilizado el 10% de cada una de las apuestas con un balance de 10 dólares, hubiera quemado la cuenta. Me hubiera salido 30, 30, 30, bastante bien, pero acá me hubiera salido 100 negativo. Es decir, yo hubiera perdido 10 rondas seguidas y hubiera perdido toda la plata. Pero decís, bueno, tenés poco balance, perfecto. Si yo lo hubiera hecho con 200 dólares, sí hubiera tenido muchas más ganancias y efectivamente el multiplicador por 100 en este caso me hubiera tocado bastante. Acá estoy con 200 dólares, pero si lo pongo en 500 dólares va a ser el mismo resultado porque de vuelta el monto que yo estoy utilizando constantemente es fijo. Ahora vamos a ver qué pasa en la segunda versión. Acá diferencié la página con el color del background, digamos, para que se den cuenta que una es una cosa y la otra es otra. Y me figura que el multiplicador máximo que apareció en 28 rondas fue de casi 32x, 31,99. Y el experimento es exactamente el mismo. Si hubiera comenzado la ronda con 3x, hubiera fundido la cuenta, hubiera perdido absolutamente todo. ¿Por qué? Porque la cantidad de rondas ganadas hubiera sido insuficiente para cubrir las pérdidas. Tengo 21 negativas versus 7 positivas, lo cual no me rinde, ¿ok? Pero si yo hubiera utilizado un multiplicador por 5 o por 6, hubiera tenido básicamente ganancias. Con muchas pérdidas, pero la suficiente ganancias como para que me cubra. ¿Por qué? Porque el multiplicador es más alto. Lastimosamente, si yo hubiera intentado la 100x, no lo hubiera conseguido porque en 28 rondas jamás salió un multiplicador tan alto. De vuelta, recuerda que en la versión 2, el multiplicador más alto fue este, el de 32x, bueno, casi 32x. Sin embargo, acá lo podés modificar. Digamos que no querías conseguir el multiplicador por 100 y que querías conseguir, no sé, por 25. Hubieras puesto 25 y lo mismo hubieras perdido 6 dólares. Si vos cambias acá y lo hubieras puesto por 15, lo mismo perderías 26 dólares. Si hubieras puesto, no sé, 8, hubieras perdido. Y si hubieras puesto 7, hubiera salido hecho. Es decir, no ganabas ni perdías absolutamente nada. Por lo tanto, en los dos ejemplos que te hice, los mejores multiplicadores que vos podés llegar a intentar conseguir son los multiplicadores por 5 y por 6. Por 3 te puede dar el caso que aún así pierda la cuenta. Como te dije, el multiplicador por 3 sale de forma más frecuente porque es un multiplicador más bajo. Sin embargo, aún así te puede quemar la cuenta. Si yo lo hubiera puesto por 4, en este caso hubiera salido hecho. Entonces, básicamente, para darte una idea, el 5 es lo ideal o el 6. Ya que los multiplicadores que me aparecieron en esa ronda, recordad, son 28 rondas del historial que apareció en ese momento, venía bastante bajo. Si cuento los multiplicadores que no pasaron el 2, me encuentro que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 17. 17 de 26 resultados. Pero acá quiero que notes algo muy particular. Así que en este caso lo voy a agrandar para que lo veas bien. Muchas veces se dice que lo que vos tenés que hacer es, una vez que viste que salieron varios multiplicadores bajos, lo que tenés que hacer es aumentar la apuesta porque te va a salir un multiplicador alto. Que no sé de dónde carajo lo sacaron. Obviamente lo hacen para ganar plata y mentirte a vos justamente para que pierdas dinero. Pero si vos podés ver esta ronda, por ejemplo, veo que hay un multiplicador bajo, otro bajo y uno nulo. Uno quiere decir que apenas aparece el avión, ya está, perdiste toda la apuesta, no podés hacer absolutamente nada. Y sí me aparece un multiplicador por 6 en ese momento, lo cual está bien. Ahora, si yo hubiera seguido con eso de, bueno, sigo apostando por un multiplicador un poco más alto, entre un 5 y un 6 o un 10, por ejemplo, hubiera visto que en la siguiente me salió mal, en la otra también, en la otra también, en la otra también, en la otra también. Básicamente me hubiera comido toda la ganancia que supuestamente tuve cuando cancelé un multiplicador por 6. Y recién llego a tener en el multiplicador por 32 una ganancia. Pero recordá, y de vuelta con el tema del problema del RTP manipulado que tienen estos juegos, es el siguiente. ¿Cómo haces vos para darte cuenta cuándo es el multiplicador? Porque obviamente si a vos te sale bien, te va a salir bien por suerte, no por una cuestión de estrategia. Porque como no sabes cuál es el número que va a llegar a salir, la cantidad de rondas que vos vas a tener disponibles acá y lo que termines ganando, como por ejemplo te salió acá en estos resultados, va a depender justamente de que la cantidad de rondas que vos hagas y la cantidad de dinero que vos tengas esté tan bien administrada como para que puedas llegar a recuperar algo. Pero tranquilamente te podría pasar que salís con un montón de multiplicadores muy bajos y te comen toda la cuenta. Como te pasó, por ejemplo, cuando tenías el multiplicador por 3. Un por 3 que es bastante bajo. Es bastante probable que salga. Y aún así te quemó la cuenta. ¿Ok? Para que lo veas mejor, multiplicador por 3. Como te dije, rondas ganadas 7, rondas perdidas 21. Entonces, ¿dónde está la trampa acá? El problema es lo siguiente. Cuando a vos te hablan del RTP de un juego tipo Crash, tenés que tener en cuenta lo siguiente. La forma en la que se juega esto normalmente es con apuestas
que representan entre un 5 y un 10% del dinero que vos depositaste. Así es como juega la mayoría, digamos, ¿no? Hay muy pocas personas que dicen, bueno, voy a poner el 1% en cada una de las vueltas del avión, entonces si tengo 100 dólares voy a poner $1. Y lo que normalmente se suele hacer es ir doblando la apuesta, es decir, por ejemplo, si pongo $1 lo perdí, pongo 2, hacen una martingala, ¿ok? Para ver si pueden recuperar la plata. Entonces, a diferencia de un slot tradicional, una máquina, tragamonedas, lo que haces vos es apostar mucha plata de golpe. Y depende de que las rondas más o menos te acompañen, pero como puedes ver, la cantidad de rondas que tenés acá no te fue muy bien en esta ronda. Y esta sí tuvo algunos multiplicadores altos, pero en general los multiplicadores son bajitos. Multiplicadores que no pasaron las 2x, en este caso que fue el mejor. 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14. 14 de 27 rondas. Entonces, dependiendo de la forma en la que se juega normalmente, el RTP acá no se aplica en nada, ¿ok? Primero que nada, tenés que hacer una cantidad gigantesca de rondas de una y otra y otra y otra y otra como para decir, bueno, hay algo en donde yo puedo tomar un promedio. Si vos jugás haciendo martingala, lo más probable es que te termine pasando que haces 20 rondas y te acabaste la plata, o te fue lo suficientemente bien como para poder retirar y volvés al otro día y te lo vuelves a comer en el casino. Entonces, a mí personalmente estos juegos no me llaman mucho la atención. Hay algunos tipo Crash que sí me gustan, pero básicamente por los personajes, la temática, etc. A mí Aviator no me gusta particularmente, creo que lo he dicho bastantes veces en varios videos. Pero si tuviera que elegir por qué estrategia seguir, seguiría básicamente en base a las pruebas que realicé, los multiplicadores un poco más altos. ¿Por qué? Porque la cantidad de dinero que puedes llegar a ganar con un multiplicador por 3 fijo en cada una de las rondas, inclusive aunque vayas aumentando la apuesta constantemente, puede ser bastante baja y te puede comer la cuenta. No merece la pena desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista, lo mejor sería ir por un multiplicador que sea en medio de 5 a 6, puede ser 5,23 por ejemplo. Entonces me parece como mensaje final que lo que vos tenés que hacer es no prestarle atención a este tipo de juegos, y si lo haces es justamente fijarte en el hecho de que no importa el RTP, porque la forma de jugar no se aplica. Matemáticamente te puede aparecer una cosa, pero la práctica es otra. Acá influye mucho qué tan cagón sos con el tema de la plata, tu aversión al riesgo, porque esto es de alta volatilidad. Y en un slot normalmente vos no tenés que hacer absolutamente nada. Por ejemplo, puedes hacer 50 giros y pasan los 50 giros y algo te va devolviendo en el camino y no pasa nada, ¿ok? Acá tranquilamente vos te podés enojar, empezar a aumentar la apuesta y no vas a tener ninguna ganancia a menos que le pegues. Entonces ya el hecho de que sí o sí tengas que coincidir con un número que pusiste ahí hace que se te haga mucho más difícil y las pérdidas mucho más grandes. Sí, obviamente te puede pasar que elijas un multiplicador bastante alto y te puede aparecer, porque por ejemplo multiplicadores altos van a aparecer mucho más frecuentes que por ejemplo en rondas de bonos, como en un slot normal. Por ejemplo el Gates of Olympus, te metes el Gates of Olympus y es muy difícil que te toque un multiplicador por 500x. Es mucho más probable que te aparezca acá. Pero de vuelta, acá te consume mucho más plata, mucho más rápido, y cuando te sale mal tantas veces, se te acaba la plata muy rápido. Entonces, matemáticamente es una cosa, pero después vos tenés que ver que justamente todo eso, lo que te dice la matemática, se aplica a una cantidad gigantesca de tiradas, cosas que a vos no te pasan, son sesiones cortas, no haces más de 20, 30 rondas con esta plata. O de lo contrario, no ganas absolutamente nada, como por ejemplo, en el caso donde sí me fue bien, que utilicé una apuesta de 2x y solamente gané 6 dólares. O sea, poniendo y arriesgando 100 dólares, gano 6 dólares, un 6%. Que si vamos al caso, se lo podría haber hecho con una apuesta deportiva. Alguna combinada un poquito media arriesgada, algo un poco más certero y alguna apuesta en vivo. Y ya está, hubiera ganado casi lo mismo. O incluso más. Entonces, punto número 1 para que lo tengas en cuenta. No te guíes del RTP, después no escuches a la gente que te dice, no, bueno, porque hay un multiplicador bajo, entonces se empieza a poner el plata y a aumentar y duplicar y duplicar y duplicar porque te va a tocar un multiplicador alto. Sí, acá te tocó un multiplicador alto, pero acá estás viendo que me tocaron varios multiplicadores bajos en esta zona y el multiplicador alto fue de 14. Y de vuelta, tendrías que haberle pegado y haber visto el futuro para decir, bueno, justo le pegué al 14. No, lo que hubieras puesto vos es por 20, por 10. Si hubiera sido por 10 tenés 1 negativo, o sea, 1 malo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 negativos. Si lo ponías por 10 que ganabas 2. 2. A favor tuyo, 2. Y si no te aparecía acá y te aparecía en la otra, hubieras ganado 1. Y si no, fuiste. Ahora, si ponías el multiplicador por 6, ya aparecía el multiplicador alto y volvías de nuevo a lo mismo. Malo, 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 malo. ¿Entendés? Entonces es bastante complicado. No existen bots, no existen trucos. Existe simplemente una cuestión de, bueno, voy a cuidar los fondos que tengo y voy a tratar de pensar un poco más qué es lo que me conviene en base a lo que me está saliendo en ese momento. Y después es simplemente suerte. No requeréis habilidad, podés hacer todos los cálculos matemáticos que vos quieras, pero de vuelta, cuando se aplica rondas muy pequeñas, no tenés escapatoria. Es simplemente suerte y azar.
¿ok? El casino es para disfrutar y para divertirse un rato. Si vos lo querés hacer de otra forma para vivir de esto, te apuesto todo lo que quieras, acá vas a terminar en la ruina.